La dislipemia, que es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. ¿A qué se refiere con dislipemia? Bueno, la presencia de niveles altos de lípidos o de grasas en sangre. Pueden ser triglicéridos elevados, se denomina hipertrigliceridemia, colesterol total elevado, hipercolesterolemia, colesterol malo elevado, el LDH, o colesterol bueno disminuido. Tiene una relación esto con el estilo de vida, con la genética, con la presencia de otras enfermedades, con medicamentos o combinación de varios factores. Puede producir aterosclerosis, que da lugar a una angina de pecho, a un infarto agudo de miocardio, a un accidente cerebrovascular o una arteriopatía periférica. Es decir, el hecho de tener, como ven ahí en el dibujo, una arteria, una vena tapada de grasa, predispone, ¿sí?, a todo este tipo de patologías, sobre todo a patologías cardíacas, a accidentes cerebrovasculares, que son los ACV, o bien a patologías crónicas como la diabetes. ¿Cuáles son las causas? Y bueno, puede haber causas primarias, genéticas, que sean hereditarias. Las causas primarias implican mutaciones genéticas que hacen que el organismo produzca demasiado colesterol LDL o demasiados triglicéridos, o no sea capaz de eliminar esas sustancias. Y algunas causas implican también una producción insuficiente o eliminación excesiva del colesterol HDL, que, como les dije, era el colesterol bueno. Son causas heredadas y por lo tanto aparecen en diferentes miembros de una misma familia. En cambio, secundarias puede ser por estilo de vida y por otras causas. Por ejemplo, ingerir alimentos con gran cantidad de grasas saturadas, de grasas trans y de colesterol, padecer ya de diabetes o ciertos trastornos que predisponen a que se acumulen los lípidos, ser una persona físicamente inactiva, consumir grandes cantidades de alcohol o uso de ciertos medicamentos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, lo primero que se dice que cuando uno tiene alterado los niveles de ácidos grasos o de grasas en sangre es que hay que hacer una pérdida de peso, ejercicio, disminuir las grasas en la alimentación y como medicamento utiliza lo que llaman hipolipemiantes, ¿sí?, que van a disminuir los lípidos. La palabra lípidos, ácidos grasos, grasas en sangre son lo mismo, digamos. El tratamiento con fármacos hipolipemiantes depende no solo de la concentración de lípidos, sino también de si existe una arteriopatía coronaria, diabetes u otros factores de riesgo de arteriopatía coronaria. Existen distintos tipos de fármacos hipolipemiantes. Puedes tener aglutinantes de los ácidos biliares, derivados del ácido fíbrico, inhibidores de la absorción de colesterol, suplementos de grasas omega 3 y las estatinas. Cada medicamento disminuye los niveles de lípido mediante un mecanismo diferente. Por lo tanto, cada fármaco tiene diferentes efectos secundarios, afecta el nivel de lípido de distinta manera. Eso, como pasaba lo mismo que en la hipertensión o en los procesos de síndrome metabólico, depende de la clínica del paciente, si el paciente tiene alguna otra patología en conjunto o no, es el médico quien decide qué tipo de medicamento darle. Pero el objetivo de todos estos medicamentos, sea cual sea, va a terminar siendo disminuir los niveles de ácido graso en sangre. Entonces, si ustedes ven acá, nosotros en una dieta común absorbemos y sintetizamos colesterol que va al suero, ¿sí? Existe una hormona en nuestro que se llama reductasa, que lo que hace es transformar ese colesterol en un colesterol LDL que se almacena. Este colesterol LDL almacenado es el colesterol malo, ¿sí? Y después también ese colesterol suele transformarse a nivel intestinal por ácidos biliares y a través del intestino eliminarse por materia fecal, o bien ser reabsorbido y volver a convertirse en colesterol. Entonces existen diferentes medicamentos que en estos puntos de la formación de colesterol sérico van a actuar, como por ejemplo los bloqueadores de síntesis, como son las estatinas. Las estatinas van a actuar bloqueando la formación del colesterol malo, ¿sí?, y llevando a la eliminación del colesterol sérico por medio de las heces. Otros fármacos, ¿sí?, pueden se llaman secuestradores de ácidos biliares, se utilizan y lo que hacen es inhibir la reabsorción intestinal. Inhiben ese paso para evitar el aumento del colesterol en sangre. Entonces, como le conté, había diferentes tipos de medicamentos.
Uno son los secuestradores de esos ácidos biliares, que son los que favorecen la reabsorción intestinal. Entonces, los secuestradores de ácidos biliares son medicamentos que ayudan a reducir el colesterol LDL malo. Si ustedes ven ese cuadro anterior, digamos, al no absorberse no hay colesterol y no se forma el colesterol LDL. El tener demasiado colesterol en sangre puede provocar que este se pegue en las paredes de las arterias, se estreche y las bloquee. Estos medicamentos funcionan evitando que el ácido biliar del estómago se absorba en la sangre. En consecuencia, el hígado necesita el colesterol de su sangre para producir más ácido biliar. Esto reduce el nivel de colesterol. Siempre traten de entender los mecanismos mirando el dibujito que yo les puse anteriormente. Este medicamento también puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a mejorar su nivel de azúcar en sangre. La colestiramina es una resina de intercambio aniónico utilizada para tratar la hipercolesterolemia. La colestiramina, secuestradora de ácidos biliares, constituye uno de los más antiguos productos hipomilipemiantes y probablemente lo más inocuo porque no son absorbidos en el intestino. Ahí vemos una cajita. Esto se usaba, ya no son tan comunes. Lo que más se usa hoy son las estatinas, pero este es una que no produce efectos adversos, no se absorbe por el organismo, sino único que actúa a nivel de la luz del intestino, secuestrando esos ácidos biliares, haciendo que se eliminen por las heces, de modo tal que el organismo utilice el colesterol que ya tiene acumulado para seguir formando ácidos biliares y eliminarlo por las heces. Se dispensa en forma de polvo. El estreñimiento es el efecto secundario más común, que es lo único que causa, y se puede utilizar tanto en niños como en adultos. Después tenemos los derivados del ácido fíbrico. Este sí, el fenofibrato, es un fármaco muy utilizado. Se utiliza para disminuir los niveles de triglicéridos en sangre. ¿Sí? Este actúa sobre los triglicéridos nada más, no sobre los colesteroles. Las indicaciones para la hipertrigliceridemia grave con o sin colesterol HDL bajo, hiperlipidemia mixta cuando las estatinas están contraindicadas o no se toleran, hiperlipidemia mixta en pacientes con elevado riesgo cardiovascular, además de una estatina cuando los triglicéridos y el colesterol HDL no se controlan debidamente. O sea, actúa principalmente para los triglicéridos, pero en combinación con otros medicamentos también ayuda a disminuir los otros colesteroles. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco y a los fibratos, disfunción hepática o renal, enfermedad de vesícula, durante el embarazo y la lactancia, aumenta el efecto de los anticoagulantes orales y en consecuencia el riesgo de sangrado. ¿Sí? Si estamos tomando el fenofibrato y además tomamos aspirina, clopidogrel o algún otro fármaco anticoagulante, tenemos que tener cuidado porque aumenta la actividad de estos y por lo tanto el riesgo de que el paciente sangre. Las reacciones adversas más comunes: el dolor abdominal, náusea, flatulencia, alteración de las pruebas de función hepática y dolor de espalda. Y la vía de administración generalmente son orales y se da, puede venir de 35, 135 y 200 generalmente miligramos. Y tenemos los inhibidores de la absorción de colesterol. Se emplean para reducir los niveles de colesterol LDL, el malo. También pueden administrarse junto a estatinas. Los inhibidores de absorción de colesterol actúan en el aparato digestivo, reduciendo la cantidad de colesterol absorbida de los alimentos. Es importante seguir una dieta reductora del colesterol a tomar estos medicamentos, ¿sí? Y el más común es el ezetimibe. El ezetimibe suele venir en combinación a veces con alguna estatina, ¿sí? Entonces las estatinas van a inhibir la formación del colesterol y el ezetimibe va a inhibir que se absorba colesterol a nivel intestinal. Está indicado solo o a veces, como dice acá, asociado a estatinas, como les venía diciendo, y que tiene que ser complementario siempre con un tratamiento de dieta para reducir colesterol LDL en pacientes con hipercolesterolemia primaria, ya sea familiar o no familiar. Está indicado asociado con simvastatina o atorvastatina para reducir el colesterol total y el colesterol LDL como complemento de tratamientos hipolipemiantes. Contraindicados si hay hipersensibilidad a cualquiera de los componentes, y la absorción conjunta del ezetimibe y de una estatina están contraindicadas en pacientes con enfermedad hepática grave. La dosis que se da de ezetimibe es de 10 miligramos por día, siempre por vía oral. Y tenemos otros que son suplementos de grasas omega 3, ¿sí? Que se encuentran en alimentos como el pescado, la linaza y suplementos diabéticos como el aceite de pescado. Los tres principales ácidos grasos omega 3 son el ácido linoleico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido decosaxenoico, ¿sí? Son todos ácidos que se encuentran en los aceites vegetales como el aceite de linaza, soja, de canola.
y los otros 2 se encuentran en pescado y otros mariscos. Estos siempre son compuestos más naturales, igualmente se venden en farmacias, así como también lo pueden conseguir en arboristerías, y lo que hacen es disminuir principalmente los niveles de triglicéridos. Y acá estamos con las estrellas, que son las estatinas.